semana pasada relatamos un caso relativamente parecido al que relataremos hoy. Ambas historias nos relatan el desagradable encuentro con lo que se conoce popularmente como los seres sombra. Quienes han investigado sobre el tema dicen que se trataría de un tipo de ente malvado que se alimenta del miedo de las personas, con apariciones en lugares con energías negativas de sufrimiento, dolor y pena. Esta historia sucedió a principios de los años 80 en la comuna de Lota, octava región del Biobío. Mi familia era grande, mi padre, mi madre, más nosotros los hijos, que éramos 7. En general para mí la vida era alegre, pero un episodio, de muchos que vendrían, marcó mi vida para siempre. Fue una noche de invierno, fría y lluviosa como suelen serlo en el sur de Chile. Luego de cenar, mis hermanas y yo nos preparábamos para dormir. Debíamos irnos a la cama, pero como ya era costumbre, ellas compartían la cama y me dejaban durmiendo sola en la otra. Esa noche, luego de apagar la luz de nuestra habitación, a mis hermanas se les ocurrió provocarme miedo, hablándome de fantasmas y espectros. A mí la verdad me dio rabia y decidí pagarles con la misma moneda. Esa misma noche, luego de un rato, me levanté y me dispuse a realizar mi cometido. Llovía incesablemente, entonces me acerqué a la ventana, tomé una cortina y me la puse encima, mientras bailaba y simulaba conjuros que invocaban espíritus. Abrí la ventana para que entrara el viento y así todo fuera más tétrico. Mis hermanas lloraban del miedo al verme realizar cada uno de estos actos. Grande fue mi sorpresa cuando en medio de esta especie de rito, por la ventana, entrara un ave lastimada, cayendo al piso. En ese mismo momento la tomé entre mis manos y dije: espíritus, denme el poder de sanar esta ave. Acto seguido, la lancé al aire y para mi sorpresa, el ave voló por la ventana. Luego de eso, me quité la cortina y me acosté contenta por haberme vengado de mis hermanas. Pude conciliar el sueño al poco rato, pero me desperté de pronto luego de unas horas. Abrí los ojos y vi en la puerta de mi cuarto una sombra negra y alta que me miraba. Me tapé la cara del miedo, como si así fuera a desaparecer. Pero cuando me destapé, la sombra seguía ahí. Grité llamando a mis padres. Sentí que el tiempo que les tomó llegar a mi habitación fue una eternidad. Cuando llegaron a tranquilizarme, les comenté lo sucedido. Ellos me consolaron, diciéndome que seguramente todo había sido una pesadilla. Luego de que se fueran mis padres, pude volver a conciliar el sueño, pero no sería muy reparador, ya que soñé que una sombra aparecía a los pies de mi cama y me hablaba. Al principio no entendía, solo escuchaba susurros. Luego entendí que me decía: te vengo a buscar. No podía despertar, me paralicé. La veía acercarse y acercarse y de repente me salió la voz y pude gritar. Encontré a mi madre y a mi padre corriendo una vez más a mi habitación.
Al otro día nos levantamos. Mi madre me reprendió por haber asustado a mis hermanas y me hizo ver las consecuencias de mis actos. La noche de ese día fue como todas. Luego de cenar me acosté y pude conciliar el sueño casi de inmediato. Al llevar unas horas dormida, me desperté por los sonidos de golpes bajo mi cama. No entendía qué pasaba. Eran como golpes con algún tipo de objeto. Al principio fue débil, para luego incrementar en intensidad de ruido. Me tapé nuevamente entera por miedo. Entonces sentí unas manos pasando por el borde de mi cama. Sentía que las manos tomaban la sábana e intentaban destaparme. Me aterré. Tomé las sábanas lo más fuerte que pude para que así quien intentaba destaparme no pudiera hacerlo. Entonces escuché la voz, la misma del día anterior, que una vez más me decía: te vengo a buscar. Me desmayé del miedo para despertar en la mañana con rasguños en mis brazos. Me sentía cansada, sin fuerzas, no entendía por qué, si todo había sido una broma hacia mis hermanas, tenía que suceder esto. La noche del tercer día fue una de las más aterradoras. Me acosté con miedo. Ya no sabía lo que podía suceder. Cuando concilié el sueño, desperté al igual que la noche anterior, pero esta vez fue con la sombra al lado de mi cama, más amenazante que nunca, diciéndome lo que repetía todas las noches. Pero esta vez se dio la vuelta y se dirigió hacia la habitación donde dormían mis hermanos. Saqué fuerzas, aunque estaba aterrada, y grité con toda mi alma. Mis padres corrieron a la habitación, preguntándome qué es lo que sucedía. No lo pude soportar más. Les conté todo lo que había ocurrido durante esas 3 malditas noches. Al día siguiente, mi madre, quien era muy religiosa, decidió llevar un ministro de su religión para que bendijera y santiguara a la casa y a mí. Sentía que al fin todo había terminado. Éramos una familia de fe. Me fui a acostar tranquila. No recuerdo a esa altura si estaba durmiendo o aún seguía despierta, pero lo que sí recuerdo con exactitud es que esa fue la última ocasión en que pude ver a la sombra. Esa noche la vi fuera de mi casa. Me levanté porque escuchaba golpes en la puerta y la ventana de mi habitación. La vi como si estuviera iracunda, desesperada. Me imaginé en ese momento que era porque no había podido lograr su objetivo. Antes de desaparecer, le escuché algo que me erizó la piel y que nunca podré olvidar. Cuando miré por la ventana, vi que me miraba fijamente y me dijo: me quedaré.